Cuando la musa los inspira. Cuando son fuente de inspiración para otros. Cuando su vocación de servicio fortalece el crecimiento de una patria. Nos encontramos a hombres y mujeres en nuestro andar, capaces de apostar y luchar por cambiar al mundo hacia un futuro mejor. Personas que siguen escribiendo la historia de Venezuela a través de sus talentos, amores y pasiones. Personajes notables. Notables. Al escribir una palabra tras otra en las hojas en blanco, es capaz de crear un mundo a través de una obra de teatro. Puede dar vida a un personaje y en él reflejar y expresar sus inquietudes. Con las letras, Gilberto Pinto dibuja realidades en las tablas del teatro. Este señor de las letras nació en la parroquia Santa Rosalía de Caracas el 7 de septiembre de 1929. Allí convivió con su madre y sus dos hermanos. Mi madre era obrera, tuvo 3 hijos, vivíamos en una casa de vecindad, los 4 en una sola habitación, y estudiábamos a duras penas. Nos levantamos en el barrio. Claro que el barrio no es como el de hoy, era un barrio más sano, donde jugamos pelota, y jugamos metra, y jugamos trompo y todo eso. Pero era una vida como irresponsable, en la cual estábamos atenidos al poco sueldo de mi madre, y no teníamos como una perspectiva clara de lo que era el mundo. Es decir, el mundo se reducía al pequeño espacio donde nosotros estábamos. Nosotros creíamos que ese era el mundo y que no existía otro mundo. Confiesa que el comienzo de su relación con la escuela y las actividades académicas fue difícil. Yo traté de empezar el bachillerato, pero me fastidió. Yo no le encontraba la razón de ser de aquello, por lo mismo que te decía la incultura. Es como nuestro pueblo de repente le presentamos una obra de teatro de cierto contenido y se quedan en la luna. ¿Entiendes? No saben de qué se está hablando. Bueno, a mí me fastidió aquello y decidí, en mi conciencia de vago que tenía en ese momento, abandonarlo. De ahí fue donde me metí en la ICA y empecé con toda esta serie de actividades que eran más que todo, imagínate, de estar jugando, de estar dilapidando la vida, porque no tenía conciencia exacta de lo que es la vida y de lo importante que somos nosotros para los demás. Pero la vida le preparó el camino para llegar al teatro de una manera fortuita. Eso fue una cosa casuística, que yo todavía no me explico cómo pasó. Si yo creyera en los milagros, pensaría que fue un milagro, porque todavía no encuentro explicación. Yo llegué a la IMCA como llegaba todos los días, con mi cara de vago, a las 8 de la mañana, porque yo abría y cerraba eso, pues. Era el primero que llegaba y el último que me iba. Entonces, llegué temprano como a las 8, no había nadie, sino el señor Johnson, que era el encargado de la IMCA. Y entonces decidí irme al billar, irme al billar a practicar unas tacadas, ¿entiendes? Y cuando llego al billar, que pongo las bolas, me doy cuenta de que en la esquina del billar hay un periódico abierto. Veo el periódico abierto y me llama la atención. ¿Quién dejó este periódico acá? Me acerco y veo que es el periódico del día. Más asombrado. Bueno, pues alguien llegó y ¿dónde está metido?
Y salgo al pasillo y empiezo a llamar, nada, no había ninguno. Entonces me acerco al periódico otra vez y veo un reportaje de Carmen Clemente Travieso sobre el curso de capacitación teatral, una página completa. Y entonces, en mi condición de vago, me dije, oye, ¿cómo será esto? Y yo, pero ¿qué es esto? Entonces ese otro bonche, déjame irme para allá. Y me fui al siguiente día, tal, y me inscribí. Porque era una época donde el teatro prácticamente estaba muerto, pues. Entonces todo el que llegó a una escuela lo agarraban y lo amarraban y lo metían para adentro, ¿no? Entonces me aceptaron de inmediato. Así que examen de admisión y sin nada. Entonces me siento en mi aula y entonces Obregón, que era el maestro, manda a hacer una improvisación. Entonces, al terminar las improvisaciones, todo el curso daba su opinión, es decir, los que quisieran dar su opinión. Entonces siempre se levantaban algunos, Pedro Martán estaba entre esos, José Torres, Eduardo Moreno, Berta Moncayo, Luis Amota, todos ellos que se levantaban y daban unas explicaciones, pero que para mí era árabe con musulmán. Yo no sabía de qué estaban hablando. Hablaban de Stanislavski, de Danchenko, de Meyerhold, de Dostoyevsky, de Balzac, de todo el mundo. Y yo decía, concha, ¿dónde me metí yo? Y entonces me fui para mi casa todo apaleado, pues. Y me acosté en la habitación a pensar en lo que había ocurrido. Y entonces me dije, bueno, si esta gente habla de eso, es porque eso se puede aprender. Entonces yo me voy mañana y voy a empezar mi aprendizaje, a aprender qué es lo que ellos están hablando y sobre quiénes están hablando. Gracias a su terquedad por aprender, Gilberto Pinto comienza su formación en las tablas al estudiar a los escritores universales, que lo habían impresionado en su primer día de clases, llevándolo a convertirse en un dramaturgo reconocido internacionalmente. Gilberto Pinto tiene más de 60 años de carrera artística, destacándose como actor, director, dramaturgo y docente del teatro venezolano. ¿Cómo me salió esta tarde? Me ensució las manos, los senos, el vientre. Yo quise siempre voluntariamente ser actor y ser dramaturgo, pero en camino entre los dos se metió la dirección y se metió la pedagogía. ¿Por qué se metió la dirección? Porque mis compañeros del año superior de estudio me venían a preguntar a mí qué les parecía el trabajo que ellos estaban haciendo. Y entonces descubrieron en mí una habilidad para captar eso y para poderlo explicar. Entonces ellos me hicieron a mí director. En el mismo curso de capacitación teatral, el único que dirigió en ese curso fui yo, porque ellos me seleccionaron. Y así me seleccionaron después como pedagogo, que yo, gracias a esas facultades, podía enseñar. Y entonces, me gustó la pedagogía, era una manera también de colaborar con el entorno social y la practiqué durante añales, pues. Pero su inquietud por escribir predominó en todas las labores que realizaba, llegando a ser mejor conocido por las obras que ha escrito. Pedernales tienen tantos hombres, se mueve vacía salsa, ahora piensa atacar por acá, igual. ¡Mira las dos bellezas! Escribir siempre fue una inclinación mía, porque mi madre, cuando terminaba su jornada diaria, los reunía a todos y nos empezaba a leer, como la madre de Cabruja, toda la literatura romántica, Los Tres Mosqueteros, La Dama de las Camelias, El Coche número 13, Los Miserables, todo lo que dice Cabruja de su mamá. Entonces ella nos leía todo eso y a mí me embelesaba. Y entonces pensaba que yo podía escribir eso, pero eso fue a los años, ya 10 años después, cuando yo tenía la experiencia de actor, de director, de pedagogo, porque ahí es donde se forman los dramaturgos. Los dramaturgos no se forman en cursitos y sentados en un escritorio, se forman es en el calor del teatro, como Shakespeare, como Molière, como Lorca.
metidos en el teatro, ahí es donde se aprende a escribir teatro. Y entonces empecé a escribir, hasta ahora llevo 18, 19 textos de teatro, más 3 de ensayo, y ahí estoy. Solamente para la muerte. Entre sus obras más destacadas se encuentra El Rincón del Diablo, escrita en 1961, El Hombre de la Rata, en 1963, La Noche Moribunda, en 1965, Los Fantasmas de Tulemón, en 1969, entre muchas otras obras que destacan las críticas y las preocupaciones de Pinto por el entorno social. Una de las fallas que yo le veo al dramaturgo de hoy es esa irresponsabilidad, esa manera de hacerse los locos ante la situación que los rodea. Y entonces ellos se apoyan en el subjetivismo, en las enfermedades mentales, en el homosexualismo, en esa pila de cosas para evadir la realidad. Yo siempre pensé que el teatro no era para eso, para estar engañando a la gente y dándole agüita tibia, sino que el teatro, su obligación es delatar lo que está mal hecho y alabar lo que está bien hecho. Pero sobre todo lo primero, porque el teatro cuando no molesta, deja de ser teatro. Y yo le critico el teatro actual es su bobera, su inclinación a evadirse, a esconderse, a meter la cabeza bajo el ala como hacen los pájaros. Y entonces ellos parecen que viven en una tierra de nadie. Tú de repente vas a una obra de teatro, esto es un problema matrimonial que ya planteó Script hace 100 años y entonces te vuelven con ese cuento. O si no vas a ver el problema de un esquizofrénico que yo no sé qué cuánto, o vas a ver el problema de 2 lesbianas. Y entonces que todas son evasiones de lo importante. Están practicando un teatro que es evasivo, salvo algunas excepciones. De repente Rajatabla produce cosas importantes, el Actoral 80, pero en general hay una situación evasiva y yo creo que el escritor tiene una responsabilidad. Como decía Dostoyevsky, todos somos responsables de nosotros y de los demás también. Gilberto Pinto ha sido reconocido a lo largo de su carrera. Recibió el premio Ana Julia Rojas en 1970, premio Juan Azujo en 1980 y ha sido condecorado con la Orden Andrés Bello en 1990 y con la Orden Francisco Fajardo en 1998. También recibió el Premio Nacional de Teatro en 1999. Las obras de teatro escritas por Gilberto Pinto han sido montadas en Francia, México, Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Perú y en todos los rincones de nuestro país. En perspectiva. Hoy día, Gilberto Pinto sigue siendo respetado y admirado por sus familiares y amigos, quienes han compartido con él su amor por el teatro. Gilberto fue mi maestro. En los años 60 y en el 65 me inscribí yo en la escuela Juan Azujo. Tenía 16 años cuando ingresé a la escuela y conocí ahí a Gilberto, que era mi maestro de actuación. Él me enseñó a amar y respetar el teatro. Para mí el teatro es un templo y eso lo aprendí de mis maestros, en especial de Gilberto, que fue mi maestro de actuación. Estuve 3 años con él. Nunca me imaginé que íbamos a hacer una vida en común después de muchos años. Tenemos ya 31 años de casado. Tengo una anécdota buenísima que la voy a contar, porque en la escuela se hacía cada 3 meses, se hacía una evaluación, y yo era muy niña y menor de edad, toñequísima, porque venía de una crianza muy mimada, me mimaron mucho. Y para mí fue el teatro un descubrimiento increíble, pero era demasiado tímida. Y entonces cuando tenía 3 meses en la escuela, nos hacen una evaluación y Gilberto, que era mi profesor de actuación, me dijo que yo no servía para actriz, que me dedicara a ser secretaria, a ser mecanógrafa y taquígrafa. Eso me dolió en el alma porque para mí esa era la profesión que yo quería.
Me fui a mi casa toda acongojada y dije, vuelvo al día siguiente, me quedo, claudico. Y dije, no, yo le voy a dar una lección a este señor. Y me fui al día siguiente y me dejé de toñequerías y fui una de las mejores alumnas de la escuela, que después tuvo que callarse. Pero fue un maestro maravilloso, de verdad que aprendí muchísimo de él. Y en mi vida en común crecí muchísimo como actriz y como ser humano, porque es un ser extraordinario, como padre, como esposo, generoso como él solo. Es un maestro que todos sus alumnos lo adoran, porque nunca fue mezquino con todo lo que aprendió. Él todo lo da. Y eso me encanta de él, que es muy generoso con todo. Me parece que es un ser muy solidario, muy firme en sus ideas tanto políticas como humanas, como sociales. Y creo que eso es un gran valor que muchos no lo tienen y que hay que resaltarlo siempre, pues. Tiene su carácter, por supuesto, ¿no? Me acuerdo cuando era estudiante y él era bastante estricto, pero bueno, con el tiempo como todos hemos ido cambiando, hemos ido avanzando, y él ha sido un maestro para estas nuevas generaciones como más sosegado, más tranquilo, por supuesto mucho más exigente en cierto modo, porque no quiere decir que la disciplina fuerte pueda ser bien, sino también con cariño, con saber llevar el camino a estos nuevos jóvenes. Creo que funciona por ahí, ¿no? Y Gilberto se ha vuelto una persona muy, muy sensata, muy cariñosa en cierto modo con sus cercanos, pues, ¿entiendes? Los que hemos hecho muchas cosas con él. Y en nuestra sección, en una palabra, conoceremos más de Gilberto Pinto, un dramaturgo, Brecht, un director, Stanislavski, un actor, Eckhart Schall, un lugar, Brujas. una tristeza, Ver cómo el teatro ha decaído en su responsabilidad social. un maestro, Gómez Obregón, un amor, Francis, una obra de arte inolvidable, la novena sinfonía de Beethoven, el olor de su infancia, el olor de los hervidos que hacía mi madre en la madrugada mientras nosotros estábamos durmiendo, porque tenía que irse a trabajar a las 6. Entonces montaba su sopa ahí en el mismo cuarto, en una cocinita, y además del calor, pero ese olor, nunca se me va a olvidar ese olor. el mejor consejo que le hayan dado, Yo recuerdo uno que me dio el doctor Arturo Larpietri, que me dijo, no discutas con alguien que no esté a tu altura. Y eso fue porque yo tenía una polémica con alguien que no valía la pena. Y entonces él me dijo, pero es que, ¿qué estás haciendo, Gilberto? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. No discuten con gente que está a tu altura. Si yo me meto contigo, que discute conmigo, pero no vaya a discutir con el que tú no sabes ni quién es. Y entonces yo siempre he tratado de opinar, de ir en contra o a favor de la gente que incide dentro de la vida social del venezolano, no la gente que no incide. Hay una cosa muy importante que dice Stendhal, por cierto, el pueblo cuando pierde su furia deja de ser pueblo. Gilberto Pinto tiene la virtud de brindar sueños a través de personajes y usa con maestría los parlamentos de estos como medio de denuncia y reflexión. Su oficio de dramaturgo le ha permitido defender sus convicciones fuera y dentro del teatro. Y hoy día nos sigue demostrando cómo construir un mejor país a través del arte. Cuando estábamos dirigiendo la señorita Julia,
nos encontramos que en el decorado una puerta no cerraba como era conveniente porque hacía falta una liga que la presionara. Y entonces a las 8 de la noche, el estreno era a las 9, no había liga por ninguna parte. Entonces decidí con mi hermano, que fue director también, Luis Márquez Páez, irnos a la calle a ver si conseguíamos una liga. Y todos los negocios cerrados. Entonces de repente vimos un balconcito, así de un primer piso, donde había unas pantaletas colgando. Nos robamos una pantaleta y con esa liga resolvimos el problema, ¿no?